Muy bien, esta mañana, hablando del libro de los Hechos, que es tan importante, ese es nuestro manual de la misión. En cada capítulo del libro se ve prácticamente un ejemplo de cómo llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado, la de ir y hacer discípulos del Señor. Aquí en Hechos 22, esta mañana, precisamente viendo estos testimonios para la gloria de Dios, vamos a ver el poder que tiene el testificar. Hay un poder en el testimonio personal de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debemos tener un testimonio. Y lo más común es que llevemos a cabo la misión explicando la doctrina a un inconverso y le prediquemos o le enseñemos el evangelio, porque este es nuestro deber, anunciar las buenas nuevas a los inconversos para que se arrepientan y se salven. Y lo debemos hacer en un bus, en un avión, en la fila del banco, ojo, en las horas de descanso de nuestro trabajo o en las horas de almuerzo de nuestro trabajo, a vecinos, amigos, familiares, colegas, conciudadanos, etcétera, congéneres. Y a veces vamos a tener lo que se llama una confrontación muy normal, una discusión, ataques, etcétera. Pero nosotros somos llamados a testificar y hacerlo con gentileza, con mansedumbre, con firmeza y con denuedo. Ahora, pero ¿qué hacemos cuando alguien es poco receptivo, se pone hostil en cuanto al evangelio? ¿Cómo testificarle, por ejemplo, a veces a los padres o, por ejemplo, a una abuelita, a la abuela? Pues, por ejemplo, es bastante incómodo hablarle a la abuela de adulterio o de fornicación, ¿no es cierto? Cosas así. ¿A usted le ha pasado alguna vez tratando de testificarle a una persona soberbia, a una persona hostil? Entonces, ¿cómo podemos testificar a una persona que se ofende con solo mencionarle la palabra evangelio de Jesucristo? ¿Qué hacemos? Bueno, podemos usar nuestro testimonio personal. Porque de esta manera no estamos predicando directamente a la persona, sino estamos contando lo que pasó en nuestras vidas. O sea, le predicamos el evangelio sin predicarle el evangelio. Y esto es lo que pasa aquí en Hechos 22. Es el testimonio personal, el mensaje esta mañana. Vamos a orar y comenzamos. Señor Jehová, Padre Santo, bendito, alabado seas, oh Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Para nosotros nada, para ti. Bendito y alabado seas, oh Dios, Jehová de los ejércitos, Padre Santo, Padre Celestial, Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y esta mañana estamos aquí para exaltarte y glorificarte a ti a través del precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor. Y Padre, queremos pedirte que tú nos abras el entendimiento y a través de estos testimonios tan bellos para ti y a través de tu palabra, sobre todo, hagas una obra especial esta mañana en esta tu iglesia y en cada persona para tu gloria y honra. Úsame, capacítame, tómame, Señor, conforme a tu perfecta y santa voluntad, para que aquí pase algo, Señor, y seas tú. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, lo primero que vamos a ver aquí en los primeros 21 versículos es cómo Pablo presenta su defensa. Pablo presenta su defensa. Vamos a analizar la situación que estaba viviendo Pablo allí en los primeros dos versículos. Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es que recordemos que Pablo había sido agarrado, prendido en el templo. En Hechos 21 vimos cómo los judíos agarraron a Pablo y lo querían matar, ¿sí? Querían matarlo a golpes. Vimos cómo el tribuno, que es el capitán de la guardia, pues llega y empieza a llevarlo hacia afuera, a organizar las cosas para calmar el alboroto. Ahí recordemos un poquito, Hechos 21, 37 al 40, dice la palabra de Dios. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo.
Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Notemos aquí que hay varias cosas. Tenemos que entender que Pablo aquí pidió permiso para hablar. Él sabiendo quién era y todo lo que el Señor le había dado y todo, él no se jactó de su posición ni nada. Él pidió permiso al tribuno para hablar, ¿ok? Porque segundo que vemos allí es que Pablo habla con sabiduría a una audiencia hostil. Nuevamente veamos: varones hermanos y padre, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Cuando Pablo comienza a hablar con su audiencia hostil, porque era una audiencia totalmente hostil, él lo hace con sabiduría. Él empieza a hablar con sabiduría, ¿sí? Porque sabemos muy bien lo que dice Proverbios 15:1, ¿recuerda? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces imagínense en esa situación, él ponerse a gritar, a empujarlos. Él no les habla fuerte, no los empuja, él no está buscando una confrontación, no. Pablo aquí comienza y se identifica con ellos de una manera personal, porque ahí les dice hermanos, hermanos. Y además se lo dice en el idioma de ellos, o sea, en lengua hebrea, ¿ok? Y nada mejor para identificarse con alguien que hablar su idioma, ¿sí? Si usted aquí viene un gringo, por ejemplo, y él le empieza a decirle, y usted, pero llega y le dice, ¿qué más pues? ¿Todo bien o no? Uy, este gringo es algo, ¿eh? Ahí ya se rompió el hielo y ya, ahí muy fácil hablar con él, ¿no? Por ejemplo, con Greg. Ahora, entonces los judíos se calman un poco y empiezan a prestar atención, a escuchar lo que él les va a decir. Ahora, un tercer aspecto allí es que personalmente nosotros enfrentaremos la hostilidad. Nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar la hostilidad. Si nosotros en un momento dado nos trenzamos o nos encontramos con una conversación hostil o incómoda, lo que hemos de hacer es bajar el tono de la voz, no subirlo, no gritar. Eso es pésimo testimonio. Hay que hablar con tranquilidad y aún tratar en lo posible de identificarse a nivel personal con la persona con quien uno está hablando. A veces es sabio hablar de otras cosas primero y luego podemos volver al Evangelio. O sea, no necesariamente tenemos que sacar el Evangelio nosotros como si quisiéramos deshacernos de él, pues, sino podemos hablar y después ya podemos darles el Evangelio. Podemos hacerlo ¿con qué? Con nuestro testimonio personal. Podemos comenzar de esa forma. Ahora vamos a ver la conversión de Pablo, del versículo 3 al 21. Vamos a ver su vida anterior. ¿Cuál fue su vida anterior? Vea lo que dice versículo 3 al 5. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí lo primero que Pablo hace es que cuenta lo que él era antes. Comienza diciendo lo que él era antes. Les habla claramente acerca de su pasado. Entonces nosotros también podemos hacer esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Usando los 10 mandamientos. Por ejemplo, yo era un mentiroso, yo era un ladrón, yo era un adúltero, yo era un homicida. Y aún podemos usar ejemplos específicos que sirvan para aclarar el asunto. Usted pudiera decir, yo robé cierta cantidad de dinero sabiendo o sabía que esto era malo. Yo tenía varias novias con las cuales practicaba el pecado de la fornicación. Yo era casado y tenía varias sucursales practicando el adulterio. Yo tenía la capacidad y la sagacidad para engañar y robar a muchos en los negocios, en transacciones, doble facturación. O espero que no lo haga, si usted dice ser cristiano. Por eso yo hacía la vida anterior.
Y aquí podemos usar nuestra vida anterior para establecer un asunto muy importante que se llama la culpabilidad. Culpable, y yo lo sabía. Porque así la otra persona sabrá que él es igual de culpable porque él hace lo mismo. Entonces es sencillo, ¿ok? Ahora veamos la conversión de Pablo, versículos 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Aquí vemos cómo fue que Pablo está contando cómo se convirtió del pecado al Señor Jesucristo. Eso es muy importante, del pecado al Señor Jesucristo. Tenemos que ser muy claros en esto que voy a decir. Y ojalá, lo que nos compartía Marilyn, y ojalá mis amadísimos hermanos, aquí todos me escuchen. Si usted no tiene una historia de conversión, es porque usted no tiene ninguna conversión. ¿Qué es la conversión? Su conversión es el momento cuando usted se convirtió del pecado al Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. Ahí está uno adorando ídolos o sirviendo ídolos. Y no estoy hablando solamente de estatuas, está pues el dinero, el poder, quién sabe qué. Y usted pasar a servir al Dios vivo y verdadero. Su conversión es el momento cuando cuando cada uno se arrepiente de sus pecados, los confiesa y se aparta de ellos para luego colocar su fe, su confianza en el Señor Jesucristo. Vea lo que dice Hechos 20 al 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Es la conversión. La conversión es un momento precioso. Es un momento cuando Dios le regenera a usted, cuando nos regenera, o sea, nos hace nacer de nuevo, y también es cuando nos renueva. Somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. ¿Ok? Miren lo que dice Tito. Usted llega a ser otra persona, una nueva criatura totalmente. Tito 3, 4 al 7. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto mismo lo dice de una forma más concisa 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque así, exactamente como Pablo, la conversión de cada uno hoy en día es muy específica y responde a preguntas como: primera, ¿en dónde se convirtió usted? Vea lo que dice Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco. O sea, Pablo se convirtió ¿dónde? Cerca a Damasco.
Yo me convertí en el apartamento que vivo hoy en día, arrodillado en el baño. ¿Cuándo se convirtió usted? Vea lo que dice Hechos 22:6. Ve, como a mediodía. Pablo se convirtió ¿a qué? A mediodía. Yo en las horas de la tarde. ¿Usted? ¿Cómo se convirtió usted? Vea lo que dice Hechos 22:6, la última parte del 6 y el 11, hasta el 11. Dice: de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Qué vemos aquí? Un cambio total, un cambio radical, un cambio de 180 grados. ¿Qué pasa? Pablo muere a sí mismo, deja de vivir para sí mismo. Digámoslo a lo paisa, deja de hacer lo que se le da la gana para hacer lo que el Señor quiere. ¿Es así en su vida? ¿Es así en nuestras vidas? Y se somete. ¿El libro de Hechos de qué habla? Sumisión. Y se somete al Señor Jesucristo, es decir, que empieza a vivir intencionalmente para el Señor Jesucristo. Ya no vive más para Él. Entonces piense muy bien, por favor, se lo pido. Porque si no tiene una historia de conversión en su vida, tal vez es porque usted no se ha convertido. Es decir, usted todavía está viviendo para sí mismo y no para el Señor Jesucristo. ¿Para quién está viviendo usted? Una persona convertida vive para el Señor Jesucristo. ¿Para quién vive usted? Es interesante lo que dice en Hechos 22:7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo. Pablo era enemigo de Jesús. ¿Por qué? Porque perseguía a los seguidores de Jesús y los perseguía hasta la muerte. Yo me acuerdo, yo era tremendo escarnecedor de mi hermano, que él fue cristiano primero que yo, creyente. Tremendo perseguidor era yo. Y después me acuerdo en las palabras del Señor: le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ay, Señor. Pero yo era perseguidor de mi hermano, para que sepan. Lo escarnecía. Él era cristiano y yo no. Y luego, cuando nosotros vemos en Hechos 22:8, la primera porción: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Pablo un día en un lugar reconoce a Dios, reconoce: el Señor le está hablando, me está hablando el Señor. Luego en Hechos 22:8, la otra porción, y al 9 dice: y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí Pablo se entera que Jesús es este Señor. Jesús es el Señor. Ahí es donde Pablo se entera. Y vea lo que dice allí en Hechos 22:10 al 11. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Aquí vemos cómo Pablo reconoce a Jesús como Señor, porque no se trata solamente de reconocer a Jesucristo como Salvador, sino como Señor. Y si es Señor, es Señor. Y si es Señor, es el que gobierna y manda mi vida. Él lo reconoce como su Señor y se convierte. Y ya en la vida de Pablo no era: hago lo que yo quiero. Ahora es: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Esto mismo tiene que haber pasado en nosotros. Si usted un día no se postró de rodillas y se conoció, entendió que Cristo es el Señor y se arrepintió y confió en Él, y usted ya dejó de decir voy a hacer lo que se me dé la gana, y usted no ha dicho ¿qué quieres que yo haga, Señor? Usted, no sé, solo pídale al Señor, pero no creo que se haya convertido. Y más aún si usted en este momento en su vida está haciendo lo que a usted se le da la gana, no lo que el Señor quiere que usted haga. La conversión a Cristo no resulta en una libertad para pecar, resulta en un cambio de amo. Ya no soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque estamos libres del pecado. Cristo nos libertó. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora soy esclavo del Señor Jesucristo. Me someto a Cristo como mi amo y procuro hacer todo lo que Él quiere que yo haga. ¿Es así en su vida? Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero tenéis como fruto la santificación. Es nuestro deber santificarnos, apartarnos para el servicio del Señor, apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, sin dejar de estar en el mundo. No quiere decir que nos metemos en una burbuja, pero no vamos en el mismo desenfreno y solución del mundo. Si alguien no tiene una historia de conversión, es porque no tiene ninguna conversión. Todavía es un inconverso. Todavía está muerto en sus delitos y sus pecados. Pero si tiene una historia de conversión, podemos usarla para testificar a los inconversos hostiles, usando, contando, compartiendo nuestro testimonio personal. Ahora, su comisión, qué interesante. Su comisión, versículo 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, lo que queremos ver aquí es que con la conversión de uno también viene una comisión, una responsabilidad de parte de su Señor. Porque vea lo que dice Hechos 22:15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto. Aquí vemos que Dios quiere que testifiquemos de Él. Por eso aquí en la iglesia hablamos de la importancia de conocerle a Él para hacerlo ¿qué? Conocido. Eso es testificar. Decirle a la gente quién es el Señor, quién es Dios. Sencillo. Además, vea lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O sea, es una comisión, es un encargo del Señor. Y yo les digo algo. A mí el Señor me salvó y después de un tiempo me puso un versículo en el corazón, que es el versículo que me ha sostenido a través de todos los años. Y es Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides en mi nombre, Él os lo dé. Yo entendí que yo no estoy aquí por nada, solo por la gracia y misericordia del Señor, pero me puso a cumplir una comisión, algo que Él quiere que yo haga para Él. Y a través de los años he tenido que estar luchando contra mi inmundicia, contra el mundo, contra la corriente del mundo, contra las tentaciones. ¿Para qué? Para hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Y es un proceso, es un camino de santificación, de apartarme de, sin dejar de estar en. Porque tenemos que estar en el mundo y testificando, ser luminares en medio de este mundo de tinieblas. Y aquí es importante que no vamos a confundir algo. Vea lo que dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Esta no es la conversión de Pablo. Pablo se convirtió en el versículo 10, cuando reconoció a Jesús como Señor. Pablo no lavó sus pecados en el agua del bautisterio, como los hermanos que se van a bautizar hoy en señal de obediencia al Señor. Ellos no lavaron sus pecados, no los van a lavar ahí. Pablo lavó sus pecados invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y es muy importante entender eso. Vea, mi vida no cambió cuando fui campeón nacional como 10 veces de lanzamiento del disco en Colombia. Mi vida no cambió cuando yo me gradué de médico del CES. Mi vida no cambió cuando yo fui a los Estados Unidos y pasé por varios estados y estuve en el parque donde está el oso Yogi, en Yellowstone, y vi The Old Geyser y no sé qué. Mi vida no cambió ahí. Mi vida cambió cuando el Señor Jesucristo lavó mi inmundicia y mi cochinada. ¿Cuándo cambió su vida? Romanos 10, 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Su campo misionero, el de Pablo, miren lo que dice el 17 al 21. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vemos que Dios es muy, pero muy específico hablando del campo para Pablo, su campo de acción o misionero, llamémoslo así. En Hechos 22, 18 le dice: y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ya lo dijimos, pero repitámoslo. El Señor es muy claro en que Él no quiere a Pablo en Jerusalén. No lo quiere. Luego en Hechos 22, 21 dice: pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Vemos claramente que más bien el Señor quiere a Pablo lejos de Jerusalén y lo envió a las naciones gentiles y a los judíos de la dispersión que vivían entre los gentiles. Entonces sabemos algo que es obvio, y es que Pablo desobedeció al Señor cuando subió a Jerusalén en Hechos 21, que lo vimos hace 8 días, no hace 15. Ahora recuerden, ¿qué le pasa a un hijo cuando desobedece al padre? Hebreos 12, ¿qué? Disciplina. La disciplina del Señor. El padre azota a todo el que recibe como hijo. Y la Biblia dice que si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. La paliza que Pablo acabó de recibir de parte de los judíos fue solo el comienzo de años de castigo en la cárcel por subir a Jerusalén, cuando Dios lo envió lejos de ahí a los gentiles. No pierda la lección aquí. ¿Cuál es la lección para nosotros, mis amados hermanos? Si un creyente puede desobedecer a Dios sabiéndolo y no recibe ningún castigo, quiere decir que no es ningún creyente, quiere decir que no es hijo de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos. Y si tú puedes hacer y deshacer y no te pasa nada, entonces no eres hijo de Dios. Esa es la lección grande y poderosa. Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Su rechazo, veamos el rechazo en versículos 21 y 22. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Lo último que queremos ver aquí es que tarde que temprano vamos a ofender, tarde que temprano. Y aquí vemos que Pablo esperó hasta el último momento para decir la palabrota. ¿Cuál?
Gentiles. Esa era una palabrota para los judíos. Gentiles es una palabrota. Y esperó hasta lo último. Y lo tremendo es que cuando él dijo esa palabrota, ¡ra!, se le cerró la puerta. Se le cerró la puerta. Ahora, cuando nosotros estemos testificando a alguien, usando nuestro testimonio personal, hay que aprender algo, aun sea el testimonio personal. Tarde que temprano el evangelio va a ofender. Tarde que temprano. Por eso, mis amados hermanos, seamos sabios y tardemos en decir el ofensivo. Dejemos lo ofensivo para el puro final, para poder haber compartido con las personas todo el consejo de Dios. No hay necesidad de entrar ofendiendo. El evangelio de por sí es ofensivo. Entonces, ¿qué nos ganamos con de una vez en tan dura la gente que no hay que? No. Ahora, cuando nos toca decirlo, dígalo con confianza, con firmeza, con claridad y de nuevo. Y si alguien, a pesar de todo, así usted lo trate con guante de seda, no escucha, hay que decirle que es un pecador digno de castigo y que tendrá que rendirle cuentas a Dios en el día del juicio final. Y lo otro, que aparentemente muy largo pero muy sencillito: Pablo pierde su libertad. Segundo aspecto, del 22 al 30. Aquí vemos algo muy sencillo, es el dilema del tribuno. Un dilema, vea lo que dice el versículo 22 al 28. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Ahora, el tribuno aquí simplemente quiere saber qué es lo que está pasando y se lo va a sacar a golpes a Pablo. Quiere golpearlo y que suelte la lengua a ver qué es la cosa, porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Voy a darle una pela a ver si habla. Y por eso ordena que Pablo sea ¿qué? Examinado con azotes. Sin embargo, vemos algo interesante aquí, y es que Pablo reclama sus derechos como ciudadano romano que él es. Y Pablo le pregunta a aquel que iba a infligir castigo sobre él: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces vemos que se presenta un tremendo dilema para el tribuno, porque era un crimen, escuche, un crimen grave atar a un ciudadano romano sin un juicio previo y una sentencia. Ahora, esto para nosotros trae una enseñanza, una buena aplicación, y es que no hay ningún problema en que nosotros reclamemos nuestros derechos como ciudadanos de una sociedad aquí en la tierra, pero no debemos hacerlo siempre. Es decir, no hacerlo por cualquier insignificancia o una cosa pequeña, una ofensa pequeña. Pero así como Pablo, podemos hacerlo y debemos hacerlo cuando se trata del progreso del evangelio. Por ejemplo, a nosotros en una plaza o algo estuviéramos predicando el evangelio o algo, y puede llegar la policía, y nosotros podemos, y ojalá lo hagamos, saquemos la Constitución, tenemos derecho a hacerlo según la Constitución colombiana. O sea, ya que estemos de pronto al frente de una iglesia, otra denominación, no sé, y manden la policía, es anticonstitucional que nos quieran callar. ¿Me explico? Bueno. El temor del tribuno, el 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. O sea, el tribuno sabe que se le fueron las luces, sabe que cometió un grave error, muy delicado. Y entonces en este punto vemos ya lo último, la decisión del tribuno, versículo 30. Y al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual lo acusaban los judíos, lo soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y todo el concilio, y sacando a Pablo lo presentó ante ellos. ¿Qué va a hacer el tribuno aquí? Va a tratar de solucionar el problema de una manera
más pacífica, de una forma más tranquila. Eso es lo que va a pasar y después lo veremos. Pero esta mañana es para que usted se pregunte algo. ¿Tiene usted una verdadera experiencia de conversión? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere a usted perdonarle los pecados, a pesar de que usted es un enemigo de Dios, a pesar de que usted lo ha ofendido infinidad de veces, lo ha cacheteado, lo ha rechazado, ha ido en contra de Él. Él quiere perdonarle a usted los pecados, pero es necesario que usted reconozca que usted es un enemigo de Dios, que usted está en peligro de muerte y si muere va al infierno. Y que usted ha ofendido a Dios y que usted tiene que arreglar eso con Él, pedirle perdón, confesar esos pecados a Dios, estando dispuesto a apartarse los mismos y luego colocar su fe en el Señor Jesucristo. Si al final quiere, alguien va a estar aquí y va a conversar con usted en un cuartito que tenemos allí, 5 minutos si quiere. O si le da pena, usted lo puede hacer muy fácil en su casa, se arrodilla y de verdad de corazón entiende, confiesa, dice que lo que el Señor dice es verdad y que usted es un gran pecador, que usted ha ofendido a Dios infinidad de veces y que usted le pide perdón y si puede confiese los pecados, los que vengan a la memoria, pídale perdón al Señor y dígale que usted ya no quiere cometerlos más, porque eso es arrepentimiento. Eso no es: Señor, perdóname por este y por los otros 3 que vienen. Ahí no hay arrepentimiento. No quiero volver a hacer, que lo volvió a hacer, pero no quiero volver a hacerlo. ¿Sí? Y le pide perdón y confía en el Señor Jesucristo, pone toda su confianza y dice que le da gracia porque su Hijo Jesucristo murió en la cruz en su lugar, pagando el precio de su pecado. ¿Ok? Lo que hemos visto esta mañana, mis hermanos, es que cada uno de nosotros como creyentes cristianos podemos testificar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, y somos genuinos cristianos, tenemos una historia de conversión y ese es nuestro testimonio. Ahora, si usted no tiene un lugar y un tiempo específico de cuando se convirtió a Cristo, le ruego, le suplico que se examine para ver si usted de verdad está en la fe o no. Porque nadie nace cristiano y nadie se hace cristiano automáticamente. No porque sus padres sean cristianos, usted es cristiano. No porque su vecina sea cristiana, usted es cristiano. Ahora, la salvación es un cambio radical, es nacer de nuevo. Y sucede por la obra de Dios en nuestras vidas cuando uno se arrepiente y pone su fe en Cristo. O sea, cuando se convierte del pecado al Señor Jesucristo. Es un cambio total. Si usted no puede decir cuándo fue que llegó a ser una nueva criatura, puede ser que entonces no sea una nueva criatura. Seamos sabios, hermanos, en la obra de testificar. Si alguien se pone a la defensiva cuando mencionamos el Evangelio, entonces cambiemos la página, como se dice, usemos nuestro testimonio personal para compartirle el mensaje de salvación. Seamos inteligentes, sabios y humildes aún. Hermanos, no es difícil la obra evangelista, pero se requiere que seamos intencionales en cada conversación que tengamos. La aprovechemos y así tratar de rescatar un alma del infierno para la gloria de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, que es la verdad, por este mensaje que es tan claro y contundente. Oh Dios, suplico y ruego por aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, que no tienen una historia de conversión, Padre, para que tú les dé la convicción de pecado, Señor, y el arrepentimiento y aún la fe en Cristo para que sean salvos. Te damos gracias, te amamos y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.